Buen día, profesores del equipo docente del curso de Cálculo Diferencial Integral de este semestre. Hoy día, junto con mi compañero Patricio Sepúlveda, vamos a estar analizando el modelo del flujo laminar al interaccionar con coagulantes y anticoagulantes. Ya, los indicadores de desempeño para esta presentación van a ser relacionar una función racional con el modelo de flujo laminar, entender el modelo de flujo laminar y cómo este se puede ser aplicado a la farmacocinética, y analizar los resultados del flujo laminar al relacionarlos con la acción de un coagulante y un anticoagulante. Esto es lo que vamos a ver con respecto al contexto. La estructura de nuestra presentación va a ser la siguiente. Primero comenzaremos repasando el concepto de función racional para luego comenzar de lleno con el modelo de flujo laminar y poder relacionarlo con el contexto farmacocinético que le dimos. Luego vamos a plantear ciertas incógnitas que nos van a ayudar para poder obtener información del modelo que nos va a ser relevante para estudiarlo mejor. Luego demostraremos el desarrollo matemático para dar respuesta a estas ciertas problemáticas y finalmente analizaremos los resultados obtenidos y los relacionaremos al contexto para ver qué significado tienen los números que obtuvimos. Bueno, partamos con el análisis del modelo racional del flujo laminar aplicado a la farmacia o farmacocinética. El objetivo final de nuestro trabajo, de la presentación, es comprender la función racional y relacionarla con el modelo de flujo laminar y entender la aplicación que puede tener este modelo en la farmacocinética. ¿Cómo vamos a llegar a este resultado? Esto se va a lograr cuando entendamos el modelo de flujo laminar y entendamos al aplicarlo al contexto. Luego vamos a pasar a la aplicación matemática, que luego de comprender el contexto y el modelo, vamos a ver los requerimientos que estos se nos pueden presentar, extraídos del contexto, y los vamos a desarrollar matemáticamente. Y finalmente vamos a pasar a la interpretación de los resultados, que se harán de la aplicación matemática al obtener los números. Vamos a ver qué relación guardan estos con el contexto, es decir, qué significan estos números al aplicarlos al contexto. Ya. La función racional tiene la forma de f de x igual a p de x partido en q de x, siendo p de x y q de x polinomios distintos, con q de x distinto de 0 para que no se nos indefina la función. Las características de la función racional es que está definida en todos los reales, excepto justamente en los puntos en que se indetermina el denominador. Cada vez que se indetermina el denominador, tenemos una asíntota vertical. Es decir, en q de a igual a 0, en ese punto, en x igual a va a haber una asíntota vertical de f de x. Además, si el grado de p de x es menor que el de q de x, va a haber una asíntota horizontal en y igual a 0. Además, pueden hallarse puntos singulares y puntos de inflexión, como veremos más adelante. Bueno, el modelo del flujo laminar fue creado por Jérôme Pousseyou entre el año 1840 y 1846, el cual describía los fluidos que circulaban por ciertas cañerías. Y al analizarlo pudieron ver que esto podía ser aplicado al flujo que tiene la sangre por los vasos sanguíneos. El modelo de flujo laminar tiene esta forma, donde V representa la velocidad que tiene la sangre, ese va a estar medido en centímetros partido por segundo. P, que es la presión que hay en el torrente sanguíneo, el cual está medido en dinas partido por centímetros cuadrados. 4, que va a ser una constante del modelo. L, que es la longitud de la vena, arteria o capilar que estemos usando, medido en centímetros cuadrados, o sea, en centímetros. Mu es la viscosidad que va a tener la sangre, que es la resistencia a fluir. El R mayúscula al cuadrado es la distancia desde el centro del arco hasta el tubo más externo, el cual podemos ver aquí en este diagrama. Y el R minúscula al cuadrado también representa la distancia, pero desde el centro hasta el capilar más cercano. Los dos medidos en centímetros cuadrados. Podemos ver que este modelo lo vamos a aplicar a la farmacocinética, pero debemos saber qué es la farmacocinética. Es un área la cual estudia la relación entre los fármacos y sus efectos con el organismo, lo cual es de suma importancia, ya que tiene relación a ciertos fármacos que podamos consumir y cómo van a reaccionar en nuestro organismo, cuánto va a ser el periodo de concentración que van a tener, por cuánto tiempo van a estar, etc. Bueno, el contexto que nosotros tenemos es con este modelo podemos predecir la velocidad que van a viajar ciertos fármacos por el torrente sanguíneo. Pero lo que nosotros queremos ver es cómo va a afectar la velocidad cuando se afecte la viscosidad de la sangre. Es decir, por ejemplo, si agregamos un coagulante o un anticoagulante, vamos a estar cambiando el valor de mu. Entonces queremos ver qué relación va a tener este valor con la velocidad. Para ver cómo varía la velocidad de la sangre, al ingerir un anticoagulante o un coagulante se van a tomar las siguientes medidas, que es de una arteria de tamaño reducido, cuyo largo van a ser 4 centímetros, su R mayor van a ser 0.07 centímetros cuadrados, su R menor van a ser 0.03 centímetros cuadrados, va a estar a una presión de 400 dinas por centímetros cuadrados, o sea, partido en centímetros cuadrados, y la viscosidad de la sangre va a ser la variable.
al anotar estos datos en un modelo, iba a representar la velocidad y se grafica con esta función, donde lo que nos interesa es lo que está acá, ya que tenemos aquí las viscosidades y las velocidades positivas, ya que no podemos tener valores negativos. Este gráfico se rige por el modelo que está acá, como les dije, y el valor de x representa las viscosidades y los valores que toma el eje y son las velocidades. Ahora, una vez comprendido el modelo, hay ciertas interrogantes que nos vamos a plantear para poder comprenderlo mejor. Primero, vamos a determinar cómo es la monotonía y ver qué relación guarda con el contexto. Luego calcularemos en qué puntos de la viscosidad se alcanza la mayor velocidad del flujo sanguíneo. Luego veremos en qué punto hay un cambio de la velocidad del fluido de la sangre, es decir, en qué momento va a haber un punto de inflexión. Y finalmente vamos a hacer una comparación cuando se toma un anticoagulante y la viscosidad alcanza las 0,04 dinas por segundo partida en centímetro al cuadrado, a diferencia de cuando se ingiere un coagulante y se tiene una viscosidad de 0,019 dinas por segundo partida en centímetro al cuadrado. Primero, vamos a determinar cómo es la monotonía de la curva y ver qué relación guarda con el contexto. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular la monotonía, es decir, vamos a obtener cuál es la forma de la curva. ¿Cómo lo podemos calcular? Aplicaremos el criterio de la primera derivada y luego analizaremos el signo de la razón de cambio. Vamos a aplicar la derivada a ambos lados y vamos a agrupar esto de forma conveniente. Es decir, vamos a agruparlo para poder dejar la constante afuera de la derivada y solamente concentrarnos en lo que nos importa, es decir, en la viscosidad. Como sabemos, al derivar una potencia, esto va a quedar de la siguiente forma. Es decir, si estamos derivando con respecto a x, si estamos derivando x elevado a n con respecto a x, nos va a quedar n por x elevado a la n menos 1. Por tanto, aquí nos va a quedar menos 1 por mu elevado a la menos 2 por la constante que ya habíamos sacado previamente. Es decir, la primera derivada nos va a quedar así. Menos p por r cuadrado menos r cuadrado, todo esto partido en 4 por l por mu elevado a 2. La razón de cambio, al ser negativa, nos indica que la velocidad va disminuyendo a medida que la viscosidad va aumentando, lo cual es muy lógico. Pues al ser la viscosidad la resistencia a fluir, mientras más resistencia a fluir estamos teniendo, menos velocidad vamos a tener. Es decir, su monotonía final es decreciente. Bueno, el segundo criterio era calcular en qué punto la viscosidad se alcanza la mayor velocidad del flujo sanguíneo. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo calcular en qué puntos de la curva esta va a alcanzar su máximo valor, la velocidad obviamente. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, luego de tener esto vamos a determinar los puntos críticos de la función encontrada, y al analizar los puntos críticos vamos a ver si la curva tiene algún punto máximo o mínimo. El paso 1 hay que derivar la función con respecto a la viscosidad. Como ya lo vimos anteriormente, tenemos el modelo de la velocidad, tenemos que derivarlo, vamos a dejar todo esto como una constante fuera de la derivada y vamos a derivar solo esto. Lo cual se rige por, al transformar la potencia nos va a quedar mu a la menos 1, si nos guiamos por este modelo que está aquí, que es cuando derivamos, y finalmente al derivar mu a la menos 1, nos queda menos mu a la menos 2, que es lo mismo que decir menos 1 partido en mu al cuadrado. Entonces vamos a volver a multiplicar por lo que era nuestra constante y nos va a quedar el modelo así. Ya lo vimos con anterioridad, que es menos p por r cuadrado menos r cuadrado y todo eso partido en 4l por mu al cuadrado. El paso número 2, ya como obtuvimos la derivada, es sacar los puntos críticos de la función, los que se van a obtener al igualar la función a 0. Aquí tenemos nuestra derivada que estamos igualando a 0. Al resolver esto, vamos a obtener los valores críticos de la función. Si dejáramos como la constante fuera y quisiéramos sacar los puntos críticos de esto, que sería nuestra variable que queremos evaluar, que sería 1 partido en mu al cuadrado igualado a 0, podemos darnos cuenta que no tiene una solución, ninguna solución de hecho, ya que no hay ningún valor que satisfaga cualquier valor elevado a menos 2 igual a 0, eso no existe. Por lo tanto, nuestra función no tiene puntos críticos. Si hubiésemos obtenido puntos críticos, hay que evaluar en una tabla de valores para ver qué puntos hay un máximo. Esto se evalúa cuando nuestra derivada, la primera derivada, cambia de positiva a negativa, antes de n igual a c, entonces tiene un punto máximo local, considerando que c va a ser el valor crítico de la función. Como vimos que no hay puntos críticos, podemos concluir que la función no tiene puntos máximos ni mínimos, lo cual se observa con el gráfico. Si nosotros graficáramos, nos daría esto, lo cual va a tender al infinito en los valores de y positivo y al infinito en los valores de x positivo, por lo cual no tenemos puntos críticos ni puntos máximos.
Ahora vamos a ver en qué instante hay un cambio de la velocidad del fluido de la sangre, es decir, cuándo va a haber un punto de inflexión. Que nos están pidiendo calcular en qué momento la curva cambia su sentido, es decir, cuando hay un punto de inflexión porque se cambia la concavidad. ¿Cómo lo podemos calcular? Aplicaremos el criterio de la segunda derivada en la derivada anterior. Luego le igualaremos la segunda derivada a cero y evaluaremos con valores menores y mayores al punto donde se hace cero para ver si se produce o no un cambio de signo en la segunda derivada. Como vemos acá, este es nuestro modelo, el cual ya anteriormente derivamos, quedándonos esto. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente volver a derivarlo. Para esto vamos a, otra vez, agrupar convenientemente y dejar la constante solo para poder sacarla para fuera de la derivada. Nuevamente vamos a derivar esto con respecto a mu como una potencia. Así pues nos va a quedar menos 2 por mu elevado a la menos 3. Simplificamos los dos, multiplicamos los signos y nos va a quedar que la segunda derivada es esto. Ahora, en teoría deberíamos esto igualarlo a cero para saber en qué punto se hace cero esto. Pero si nos damos cuenta, como anteriormente dijo mi compañero, no hay ningún valor que de mu y elevado a 2 que sea igual a cero. En este caso tampoco va a haber ningún valor de mu elevado a 3 que nos dé cero. Por tanto, como la segunda derivada es positiva y las constantes presentes son todas positivas, como se mencionó anteriormente, es posible afirmar que la segunda derivada siempre va a ser positiva y por tanto su concavidad va a ser la misma para todos los mu positivos. Es decir, que esta función no va a tener ningún punto de inflexión. Ahora, si esta función pudiera haber sido igualada a cero, habríamos tenido que ver si se produce un cambio de signo antes y después del punto donde mu es igual a cero. Para esto veríamos cuando la segunda derivada es positiva para los x menores a x sub 0 y, que se cumplan estas dos condiciones, que la segunda derivada sea mayor a 0 para cuando para los x mayores a x sub 0, o bien que la segunda derivada sea positiva para los x menores a x sub 0 y la segunda derivada sea negativa para los x mayores a x sub 0. Básicamente que se produzca un cambio de signo, que antes sea negativa, luego positiva, o que antes sea positiva y luego negativa. Pero como dijimos antes, la segunda derivada va a ser siempre mayor a cero para todos los mu pertenecientes al dominio de la velocidad. Bueno, y el último cálculo nos estaban pidiendo calcular la razón de cambio de la velocidad cuando se consume un anticoagulante y su viscosidad alcanza los 0.04 dinas por segundo partido por centímetros cuadrados, y compararlo cuando se ingiere un coagulante y se alcanza una viscosidad de los 0.019 dinas por segundo partido por centímetros cuadrados. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Calcular la razón de cambio con respecto a la viscosidad y evaluarla en un punto, por lo que vamos a obtener un valor y no una función. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a calcular la derivada del modelo con respecto a la viscosidad, que es lo que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a evaluar en el primer valor que nos dan, que sería 0.04, el valor de mu, y luego en 0.019, que sería el otro valor de mu, y finalmente vamos a ver qué es lo que nos están indicando estos valores. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, vamos a derivar nuestro primer modelo. Aquí tenemos todos los pasos, son los mismos que en las anteriores diapositivas que hemos visto, que terminamos derivando solo mu a la menos 1, y todo lo demás queda como constante y obtenemos este resultado. Ahora, al obtener este resultado, vamos a vamos a reemplazar los valores de mu que nos dieron anteriormente. Bueno, tenemos que reemplazar la viscosidad en 0.04, tenemos nuestra derivada, y vamos a reemplazar con los datos que tenemos del contexto, que nos dieron anteriormente, que serían estos de acá, y al reemplazar los valores con la viscosidad 0.04 nos va a dar menos 6.25 centímetros partido por segundo. Y a su misma vez lo vamos a comparar cuando la viscosidad es 0.19, tenemos nuestra derivada, tenemos los valores del contexto, y ahora lo que está cambiando es el valor de la viscosidad. Reemplazamos todos los valores y nos da que es menos 27.7 centímetros partido por segundo. ¿Y qué significa esto? Podemos ver que cuando se está ingiriendo un coagulante, se obtiene la razón de cambio que es menos 27.7 centímetros partido por segundo, lo que significa que la sangre va a disminuir su velocidad a 27.7 centímetros por segundo. En cambio, cuando se ingiere un anticoagulante, que es cuando está la viscosidad de 0.04, la velocidad tiene una razón de cambio de menos 6.25 centímetros partido por segundo, lo que significa que la velocidad va a ir disminuyendo en 6.25 centímetros partido por segundo, lo que equivale a 4 veces menos que con un coagulante. Por lo que podemos ver que el anticoagulante sí va a favorecer a la velocidad de la sangre, ya que al ingerir el coagulante tenemos que el cambio, la razón de cambio es menor, o sea, la velocidad va disminuyendo en menor cantidad que cuando se tiene un coagulante.
Ahora, ¿qué podemos obtener de los cálculos que previamente hicimos? Del primer cálculo, podemos determinar que la función era decreciente, lo cual guarda relación con el contexto, sabiendo que la velocidad está disminuyendo al ir aumentando la viscosidad. En el segundo cálculo, los cálculos nos dijeron que al ser una función continua hacia el infinito, no vamos a encontrar nunca un punto máximo o mínimo durante toda la función. Lo que sí podríamos encontrar sería un punto máximo o mínimo si es que lo evaluamos en un intervalo, pero no a lo largo de toda la función. Para el tercer cálculo, vimos que no hay ningún punto de inflexión durante toda la función, y en el cuarto cálculo, al resolverlos, determinamos que sí hay una relación con el uso de coagulantes y anticoagulantes al mezclarlos con otro fármaco. Bueno, y a modo de reflexión, ¿qué podemos rescatar de la presentación de hoy día? Podemos rescatar que las matemáticas son muy importantes en la vida cotidiana, ya que gracias a ella podemos dar respuesta a distintos fenómenos que nos ocurren día a día. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se consume un fármaco, podemos tener un modelo matemático que nos diga la concentración de fármaco durante el tiempo. Entonces nosotros aplicando ciertos criterios matemáticos sobre el modelo, como por ejemplo las derivadas o integrales, al aplicar las derivadas podríamos descubrir en qué instante, en qué tiempo, el fármaco va a alcanzar su mayor concentración en la sangre. A su vez, con las integrales, podríamos obtener cuál va a ser la cantidad de fármaco que va a haber en un cierto intervalo, calculando el área bajo la curva. Así es como no solamente las matemáticas nos sirven para darnos un número o algo. Este número significa algo cuando lo vemos de la mano de un modelo, lo cual puede representar, como vimos anteriormente, en nuestro modelo, puede representar una relación entre los coagulantes y anticoagulantes con la viscosidad de la sangre en cuestión. Muchas gracias.